Gracias, señor presidente. Voy a empezar haciendo un llamado de atención. No debiera hacerse, pero y a veces cae como en la bancada del Polo Democrático, como en la que molesta, pero no se debe entender así. Todos los debates son importantes para la corporación. Yo creo que los que más se deben sentir incómodos en estos debates son las bancadas afectas al gobierno del alcalde Peñalosa, porque los funcionarios después de la discusión del plan no volvieron, como debieran de hacerlo, y a mí me parece que eso es un irrespeto. Pues a mí me parece, pero parece que a los de la bancada se afectan no les parece. ¿Sí? Yo recuerdo cómo era el comportamiento en los años anteriores. A veces ni se hacían los debates cuando venían funcionarios, no cabezas de sector, y no se hacían. Se levantaban las sesiones, aquí había sesiones que se levantaban y se les daban como en la universidad o en el colegio a los funcionarios los 15 minutos y hasta luego vida mía, hasta otra nueva sesión. Pero bueno, cada uno responderá por sus debates, ¿no? Pero no, el señor secretario de gobierno ha cogido una manía que viene y se va, o cuando viene llega tardecito, y eso sí no me parece bien. Por supuesto que no es nada contra ustedes, señores funcionarios, señor subsecretario, yo creo que usted hizo una intervención al lugar, pero creo que ese no es el método de trabajo de este consejo. Segundo, me ha quedado claro, yo iba a empezar haciendo mención a unos artículos de prensa, me ha quedado claro que el gobierno está de acuerdo con la legalización de este trabajo que hoy se puede considerar informal, como los vendedores informales u otros trabajadores de la calle, que para mí son trabajadores. Los visitaxistas son trabajadores de la ciudad, los vendedores ambulantes son trabajadores de la ciudad, los recicladores son trabajadores de la ciudad, porque a veces de manera peyorativa les ponemos muchos calificativos para dejarlos en el abandono, y yo creo que ese no debe ser el propósito de ningún gobierno. Y digo que me tranquiliza porque en un artículo decía por ahí el alcalde que iba a solicitarle al gobierno legalizar el visitaxismo, ahora en febrero, en un pronunciamiento por algún medio de comunicación. Y eso está bien, que se trabaje en esa vía. Pero en la misma semana, el distrito, dice otro artículo, le declara la guerra del visitaxismo en Bogotá. Entonces así son hechos contradictorios que de alguna manera, por eso digo que después de escucharlo, pues siento que van por el mismo camino, porque más o menos lo de la guerra del visitaxismo como que era declarada no desde el Palacio de Líbano, sino desde el Palacio de la Jiménez con 32, o sea, ya en la Secretaría de Movilidad. Bueno, esto, para dejar esto ya abandonado, si eso está claro. Pero igualmente el visitaxismo ni es de este gobierno, ni es de los gobiernos anteriores. Hay unas referencias que en Bogotá vienen desde 1997 y eso no se ha resuelto desde esa época. Pero para Bogotá y para el país, pues indudablemente quienes tienen la oportunidad de ir con mayor rigurosidad a algunas ciudades de la costa atlántica, visitaxismo hay desde hace muchos años. Y la historia de la humanidad, como lo trajo el doctor Roger Carrillo en su mención, pues también existe desde hace muchos años. Lo que pasa es que pasar del caminar al trote, al galope, a la bicicleta, luego a los vehículos motorizados, a la modernidad, entonces estos medios de transporte han pasado no a una forma de desarrollo de la ciudad, sino a un problema. Eso es lo que ha pasado en el mundo. Y entonces hay unos círculos viciosos y nos hemos dado cuenta que esto hay que organizarlo en el estricto sentido de que haga parte de la multimodalidad en el transporte de la capital de la República, punto que quedó ausente del Plan Distrital de Desarrollo.
ni el gobierno lo trajo, ni las bancadas afectas, ni las que no somos afectas. También nadie tuvo la precaución de hablar del visitaxismo. Aquí ahorita nadie se va a sacar la bandera y digo, no, yo sí dije. No, nadie, ni el gobierno, repito, ni el Consejo de Bogotá. ¿Por qué? Yo asumo la razón por qué. Pues porque no está legalizado y en un plan distrital de desarrollo pues no pueden quedar ilegalidades, ¿cierto? Pero no hubo en el debate ningún escenario que indicara que eso se hace necesario en Bogotá, desarrollarse una política de formalización. Para mí es una política de formalización. Y todo lo que se tenga que reglamentar tiene que ver es con los cuidados. Con los cuidados. Entonces, ¿por cuáles vías se puede ir? Etcétera. ¿En cuáles localidades se puede desarrollar? ¿Para qué es el visitaxismo? ¿Sí? Es un vehículo, oído con lo que voy a decir, porque aquí también hemos dado unos debates sobre los vehículos de tracción humana, y de alguna manera este es un vehículo de tracción humana, ¿sí? Que va sobre una silla, el conductor, pero el esfuerzo y la carga la lleva el ciclista, el que va sobre la bicicleta. Es un vehículo de tracción humana, porque estamos pasando de los vehículos de tracción humana, ¿sí?, a los vehículos motorizados para hablar de los recicladores en un momento determinado, y ya se ha venido generando un debate en el Consejo sobre los carreteros que utilizan la carreta, ¿sí?, con su tracción de su fuerza, de su cuerpo y de su físico, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener unos cuidados, porque de todas maneras no queremos dar el paso, aquí estamos hablando de bicitaxismo, no estamos hablando de mototaxismo, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro, porque si no después resultamos también garantizando bicitaxismo y mototaxismo. Para mí el bicitaxismo es una bicicleta, ¿sí?, de 3 ruedas, llamémosla así en concreto, ¿sí?, con una persona que la mueve con el ejercicio de su físico. Eso es lo claro. Entonces, habrá que seguir trabajando, repito, voy a terminar ahí en un minuto para que el doctor Manuel Sarmiento termine los 15 minutos, y de pronto el doctor Nelson. Quiero terminar es con lo siguiente. A mí me parece que si el gobierno nacional es el responsable, lo que debe hacer este Consejo, señor presidente, además de los debates, pues a los cuales tenemos derecho los concejales, es hacerle un documento como Consejo de la Ciudad al Gobierno Nacional, al Ministerio de Transporte, para que agilice lo que le ordenó una sentencia que le dio unos tiempos, y están trabajando sobre los tiempos, porque el tiempo no se ha vencido. Entiendo que su vencimiento es el 9 o en febrero del año 2017. Y como todo sucede acá, el gobernante de turno se da el máximo tiempo. El único que no se dio el máximo tiempo fue el doctor Venus Albeiro Silva, ¿sí? Pero del resto todo el mundo se da el máximo tiempo. Entonces ellos se están dando a febrero, ¿sí? A febrero, sí, no, yo sé que no es gobernante. A febrero se lo está dando, ¿sí? Entonces fijémonos que un documento que induzca al gobierno en cabeza del Ministerio de Transporte a agilizar la legalización de este transporte para el país, porque como lo decía la doctora Lucía, pues nosotros no podemos hacer nada más de lo que estamos haciendo. No podemos hoy hacer nada más. Que el gobierno distrital igualmente haga lo propio. Aún más, yo diría, el gobierno nacional tome la iniciativa en lo que decía el doctor Molano, tome la iniciativa y convoque un escenario a través de la Federación de Municipios, a través de la Federación de Gobernadores, y trabajen esa idea. O si no, ¿para qué se reúnen? Solamente para los cócteles, pues. No, pues que se reúnan y presionen democráticamente al gobierno nacional para que actúen y saquen esa reglamentación lo más rápidamente posible, y de esa manera sí podemos ayudar a mejorar la situación en que hoy se encuentran estos trabajadores. Muchas gracias. Y señor presidente, el doctor